En el proceso de producción automatizado, que es la fase final del proceso de producción del capital como valor en circulación, nos encontramos con el paroxismo de la decisión entre productor y producto y con el desenlace de la subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital, es decir, los intereses burgueses se han apropiado completamente del proceso de producción del capital, de la forma en la que se emplean los medios de producción, las fuerzas productivas, la ciencia y la tecnología, de manera que se producen mercancías no para satisfacer necesidades reales, no para responder a las necesidades auténticas de la mayor cantidad de población, sino para responder a los intereses de valorización del capital en su forma dineraria, aumentar la plusvalía, aumentar las ganancias mediante el consumo en el mercado, de tal manera que el capitalismo en sus diversas industrias, en la industria farmacéutica, produce mercancías no con el interés de curar enfermedades, en ese caso las mercancías son los medicamentos, sino con el interés de aumentar la ganancia en el mercado, generando ciclos de dependencia de los pacientes que implica un mayor consumismo y por lo tanto mayor ganancias en el ciclo de reproducción ampliada del capital. La industria, por ejemplo, de los alimentos, ya que 9 millones de personas se mueren de hambre al año, uno pensaría que se podría utilizar toda esa capacidad productiva para abolir el hambre definitivamente, pero la industria de los alimentos, fruto de esa subsunción del trabajo asalariado en el capital, fruto de un control centralizado de los medios de producción como en ningún otro momento de la historia, produce alimentos que son fruto de un proceso de producción sumamente dañino que implica el uso de sustancias químicas, ingeniería genética, para producir alimentos transgénicos, alimentos en donde el azúcar refinado, en donde los aditivos, en donde los colorantes, en donde sustancias adictivas generan toda clase de problemas en la salud, problemas cardiovasculares, distintos tipos de problemas, triglicéridos, colesterol malo sumamente alto, aumento de la obesidad. En la industria de las armas, lo único que le importa al capital que rige esta industria es que haya conflictos, de tal manera que encontramos la industria armamentista estadounidense financiando a Al Qaeda, al mismo tiempo que financia con las armas al ejército estadounidense. Nos encontramos con un capital de la industria armamentista que necesita que haya guerras para que se vendan las mercancías con las que trabaja, que son las armas. En el plano de la ciencia y la tecnología nos encontramos con una utilización del conocimiento científico para los fines de la destrucción mediante las armas de destrucción masiva, armas químicas, biológicas y nucleares que hoy en día amenazan la posibilidad de reproducir la vida sobre la faz del planeta. Las consecuencias actualmente de la tendencia del capital a subsumir el trabajo asalariado, de la tendencia de que los burgueses tengan un control cada vez más centralizado de los medios de producción, de las fuerzas productivas, del capital como valor en circulación, de la riqueza socialmente producida, del capital constante, del capital variable, de la plusvalía, sobre todo relativa actualmente. Es el carácter destructivo de la ciencia y la tecnología, los daños que causan distintas industrias en las condiciones de vida de la gran mayoría de personas en el planeta, recordando el carácter global de la industria de los alimentos. Asimismo, hay que tener en cuenta cómo la geopolítica del capital transnacional implica que hoy en día el intercambio desigual empobrece a las burguesías de la periferia tecnológicamente menos desarrolladas, con menos composición orgánica, con menos capital constante, y al empobrecerlas mediante la transferencia estructural de plusvalía de los centros productivos menos desarrollados a los capitales tecnológicamente más desarrollados, hace que las burguesías periféricas tengan que recurrir a una superexplotación del trabajo y por lo tanto se explica el empobrecimiento del tercer mundo, el subdesarrollo y las condiciones paupérrimas de vida de la mayoría de personas en África, en Latinoamérica y también en Asia. Con relación a la clase media, nos encontramos con una clase media cada vez más sujeta al Estado mediante los distintos impuestos a los servicios que deberían ser gratuitos, impuestos a la propiedad privada mediante la declaración de renta,
impuestos en algunos países incluso, como por ejemplo el pago de la libreta militar, que no son otra cosa que extorsiones de parte de la institucionalidad, como en el caso de Colombia. Nos encontramos con una clase media subyugada al capital financiero a través de los préstamos, ya que el capital financiero busca valorizar el capital en su forma dineraria a través de los intereses. Nos encontramos con una clase media que participa en el ciclo del capital vendiendo su fuerza de trabajo. En el caso de que sean técnicos, su fuerza de trabajo es el conocimiento, producen plusvalía, en algunos casos llegan a producir incluso mercancías o trabajan en algún proceso de producción industrial. Si no, trabajan en el sector servicios, pero debido a la tendencia de la privatización del sector servicios, esos asalariados se van proletarizando porque van produciendo plusvalía cuando los servicios se privatizan, la educación, la salud. Pero esa clase media al mismo tiempo participa del ciclo del capital mediante el consumo de mercancías en el mercado, y son mercancías que no responden a las necesidades reales, sino que están sujetos a la ideología del consumismo, donde se presentan valores de uso ficticios porque no responden a las necesidades reales de las mayorías. La pequeña burguesía está completamente sometida a los préstamos del capital financiero, que son la condición para el llamado emprendimiento, y se encuentran asfixiadas por la competencia en el mercado local y en el mercado mundial. Nos encontramos hoy en día, fruto de las dinámicas del capital transnacional, fruto de la arremetida neoliberal de la década de los 90, con un desplazamiento de la clase obrera de Europa y Estados Unidos a Asia, donde ha habido un auge de distintos países, no solo China, porque China desde la revolución maoísta se instauró en una potencia que degeneró en un capitalismo de Estado que fundamentó un totalitarismo fascista que fue el maoísmo, y desde entonces como Rusia ha sido una potencia, pero ha habido un auge recientemente de otros países en Asia como Corea del Sur, como Taiwán, como India incluso, y en el caso de Latinoamérica como Brasil, que han tenido un proceso de industrialización masivo, sumamente acelerado, con unas contradicciones mayores incluso que en otros países industrialmente avanzados, porque se trató de un desarrollo capitalista sumamente precoz, sumamente precipitado. Asimismo, nos encontramos con un capitalismo cada vez más propenso a la crisis. Recordemos que Marx nos dice en el primer tomo del Capital que conforme aumenta el volumen, es decir, la cantidad de valores de uso de mercancías fruto de un aumento de la capacidad productiva del trabajo útil o concreto, que es el que crea los valores de uso, puede corresponder a ese aumento cuantitativo de la cantidad de valores de uso de mercancías que se llevan al mercado, puede corresponder una desvalorización del trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor, debido a la relación inversamente proporcional entre la capacidad del trabajo, es decir, del capital constante y el capital variable, el tiempo social necesario de producción y la magnitud del valor. A mayor capacidad productiva del trabajo, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, menor tiempo social necesario de producción y por lo tanto menor magnitud del valor. Eso no afecta el precio, afecta es el valor, porque desvaloriza el trabajo, y los capitalistas, frente a esa disminución de la tasa de ganancia porque sacan menos plusvalía, deben recurrir a la especulación, es decir, al capital ficticio del capital financiero, al capital ficticio de la especulación del movimiento de la bolsa inmobiliaria, por ejemplo, en el negocio de bienes raíces y de las propiedades. Tienen que recurrir a la circulación de mecanismos ficticios de valorización que tratan de incrementar el valor del capital en su forma dineraria, pero careciendo de una base material que corrobore esa especulación y esos procesos de valorización. Recordemos que según las reservas federales de Estados Unidos y Europa, la cantidad de oro ha disminuido, por lo tanto no hay un fundamento material que corresponda a los niveles altos de especulación que aumenta la deuda externa y que trata de contrarrestar la inflación que implica la relación entre el valor y el dinero como el equivalente general, fruto de ese movimiento antitético entre una mayor producción y una disminución de la fuerza humana de trabajo, que corresponde también al desarrollo tecnológico y a la subsunción del trabajo asalariado en el capital. Debido a la superproducción y debido a la desvalorización que surge de esa superproducción, frente a la cual no hay un consumo que pueda abastecer la cantidad
inimaginable de mercancías que se producen en el mercado, mientras las necesidades reales siguen sin ser satisfechas. Por eso 9 millones de personas se mueren de hambre, pero en el mercado sacan cada 3 años una nueva consola, un nuevo celular, producen alimentos que causan toda clase de daños en la salud de la población, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, mientras 9 millones de personas se siguen muriendo de hambre. Y esas circunstancias del modo de producción capitalista hacen más propensa que vuelva a ocurrir una crisis como la de 2008, porque el capitalismo se caracteriza por la tendencia a llegar a las crisis y por lo tanto las crisis, debido al aumento de la deuda externa, de la desvalorización del trabajo, del aumento de la superproducción, van a ser mucho peores conforme avanza el tiempo por la interdependencia de los capitales en el mercado mundial, por la interdependencia de la economía global. Va a ser una crisis devastadora que va a implicar la pérdida de millones de trabajos, la desvalorización del dinero, el aumento de los precios, la escasez, el aumento de conflictos armados, la mayor intervención militarista y también económica de los estados que recurren a inyectar dinero a los bancos para evitar su colapso, como ocurrió en Estados Unidos en 2008. Por lo tanto, se hace hoy en día fundamental que la clase obrera se organice y se prepare para ser la vanguardia de una transformación social cuando venga, porque va a ocurrir muy pronto, la nueva crisis de superproducción global, donde el capital como valor en circulación se va a paralizar, donde la burbuja inmobiliaria va a colapsar, donde la especulación del capital ficticio fruto del capital financiero va a paralizarse, donde las personas van a comenzar a perder sus trabajos, las fábricas van a colapsar, los mercados se van a cerrar, se van a destruir toda una enorme cantidad de fuerzas productivas, van a perder muchos trabajos, sustento de los medios de subsistencia, sus salarios, y por lo tanto se hace fundamental una organización obrera, porque ahí es donde sale a relucir el carácter revolucionario del proletariado y es realmente la única esperanza de frenar este sistema capitalista que hoy en día amenaza con destruir el planeta.